Hola, hoy hablaremos del método de Engins. Mi compañera Jimena Chilito y quienes habla Stephanie Daza hablaremos algo de su historia, su objetivo, aplicación y limitaciones, las cuales tiene esta guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos en la manipulación manual de las cargas. Historia encontramos que esta metodología fue publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Esta guía tiene la finalidad de prevenir los riesgos laborales en la manipulación manual de cargas, ya que es uno de los principales riesgos que afecta a la seguridad y salud de los trabajadores. Se tiene en cuenta la normatividad española y de organismos internacionales como el Comité Europeo y estándar ISO. El objetivo del método de Engins es valorar el grado de exposición del trabajador a dicho riesgo en los casos de levantamiento y transporte de carga, estableciendo si el nivel de riesgo detectado cumple con las disposiciones mínimas de seguridad y salud reconocidas como básicas por la legislación vigente. Las fortalezas encontramos. Se puede calcular el peso total transportado diariamente, se puede valorar el riesgo sin ayudas mecánicas, evita el riesgo de lesiones al trabajador derivadas de la manipulación de cargas. Está enfocado en la prevención de lesiones dorsolumbares en actividades de pie y algunas sedentes. Determina un límite máximo de peso o peso aceptable. Y por último nos da unos límites de peso para el levantamiento y transporte de cargas de pie con 3 kilogramos y sedente con 5 kilogramos. Aplicación del método. La aplicación del método Engins para la evaluación de un puesto de trabajo se realiza siguiendo los siguientes pasos. Primero, considerar la aplicabilidad del método al caso a evaluar, sea por peso igual o superior a 3 kilos. Cuando el peso de la carga sea mayor y su manipulación sea constante, se puede llegar a evidenciar lesiones por acumulación de fatiga. Se consideran posibles mejoras previas. La primera medida es eliminar el levantamiento manual de cargas, implementando automatización o ayudas mecánicas. En caso de no ser posible, el método nos da el peso aceptable de una carga. En el paso 3 se debe recopilar los datos necesarios sobre la manipulación de carga. Estos son peso real de la carga, duración de la tarea, posición de la carga respecto al cuerpo, desplazamiento vertical de la carga o altura hasta la que se lleva la carga, giro del tronco, tipo de agarre de la carga, duración de la manipulación, frecuencia de la manipulación, distancia de transporte de la carga. Identificar condiciones ergonómicas que no cumplen las recomendaciones. Quinto, determinar las condiciones del trabajador que condicionen la tarea. Sexto, especificar el grado de protección adquirido, es decir, el porcentaje o tipo de población que deseamos proteger al calcular el peso límite. En el paso número 7 se debe calcular el peso aceptable. En este se debe calcular el peso teórico y circular los factores de corrección. En el paso número 8 debemos calcular el peso real con el peso aceptable, es decir, se debe comparar el peso real de la carga con el peso aceptable determinando el riesgo asociado al levantamiento, si es tolerable o no tolerable. Si en la evaluación final indica que existe un riesgo tolerable, la tarea analizada resultará segura para la mayoría de personas expuestas, pero si en la evaluación final indica que existe un riesgo no tolerable por manipulación manual de cargas, se deberá actuar implantando medidas correctivas. 9. Calcular el peso total transportado. El valor calculado podrá modificar el nivel de riesgo obtenido anteriormente si supera los límites recomendados para el transporte de cargas. Así, el riesgo podrá redefinirse como no tolerable, aun siendo el peso real de la carga inferior al peso aceptable. En el paso número 10 se debe analizar el resto de factores ergonómicos e individuales no incluidos en el cálculo del peso aceptable. En este paso, el criterio del evaluador determinará para cada factor si está presente en el puesto y si dicha circunstancia conlleva a un riesgo para el trabajador. Establecer medidas correctoras que corrijan el posible riesgo detectado. 12. Aplicar las medidas correctoras hasta alcanzar niveles aceptables de riesgo. Se recomienda insistir en la mejora del puesto considerando todas las medidas preventivas sugeridas por el método, incluso aunque el nivel de riesgo sea tolerable tras aplicar solo alguna de las medidas.
En el paso número 13 de la aplicación del método, en caso de haber realizado correcciones en la tarea, se debe evaluar nuevamente con el método Engis para comprobar su efectividad. Como ejemplo, un trabajador de la plaza de mercado Doña Anita debe levantar cajas de zanahoria de 25 kilogramos para ser llevadas al restaurante principal que se ubica a 20 metros de distancia. Se requiere proteger al trabajador al 95%. La distancia vertical es de 70 centímetros. Su postura es neutra. Se cuenta con un agarre regular. La frecuencia con la que realiza la actividad es de 2 horas al día, una vez cada 5 minutos. Para ello se requiere el uso de la siguiente fórmula. El peso aceptable es igual al peso teórico por el factor de población protegida, por el factor de distancia vertical, por el factor de giro, por el factor de agarre y por el factor de frecuencia. Los valores que toman los factores varían entre 0 y 1 en función del grado de desviación respecto a las condiciones óptimas. En nuestro ejemplo, el peso aceptable es igual a 25 por 0.6 por 0.87 por 1 por 0.95 por 0.95, que sería igual a 11.78, por lo que se puede deducir que el nivel de riesgo no es tolerable, ya que el peso real es mayor al peso aceptable, por lo que se deben implementar medidas correctivas. Para las limitaciones, en este método solo se considera manipulación de cargas si el peso de esta supera los 3 kilogramos. Otro limitante que tiene es que el método se basa en la prevención de lesiones principalmente de tipo dorso-lumbar y en tales circunstancias, si el peso es inferior a 3 kilogramos, considera que no puede haber lesión. También, si existiera manipulación manual de cargas, la primera medida a considerar debería ser la sustitución de la misma, mediante la automatización o mecanización de los procesos que la provocan o introduciendo en el puesto de trabajo ayudas mecánicas que realicen el levantamiento de cargas. Cuarta limitante es que el método está diseñado para la evaluación de puestos en los que el trabajador realiza tarea de pie. Sin embargo, a modo de orientación, propone un límite de peso para tareas realizadas en posición sentado, indicando en cualquier caso que dicha posición de levantamiento conlleva un riesgo no tolerable y debería ser evitada. Quinta limitante: en caso de que exista levantamiento de carga de más de 3 kilogramos, no es posible el rediseño ideal para la eliminación y el levantamiento se debe realizar en posición de pie. Luego se procede a realizar la evaluación del riesgo asociado a ese puesto de trabajo. Gracias por su atención y esperamos que se pueda implementar la guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas.